quiero presentarles a Cristian Germán Hernández. Cristian es muy joven, pero tiene, sin embargo, mucha experiencia. Él es de Ecuador. Ya les platicará un poco, pero bueno, tanto en su maestría como en su doctorado y todos los estudios que él ha hecho, y además en los estudios muy prácticos que ha realizado, bueno, justamente hoy nos va a presentar parte de esos estudios tan prácticos que él ha realizado en su país. En este caso, creo que es un tema muy interesante y que además he percibido que últimamente se ha empezado a tratar mucho más, lo cual me da mucho gusto en general en los futuros enfocados hacia pues el sector agroalimentario, el sector agropecuario, el sector primario en general de nuestras economías. Entonces, pues sin más, los dejo con el doctor Cristian Germán Hernández y adelante, Cristian. Buenas tardes, muchas gracias Mauricio por tu presentación. Bueno, antes que cualquier cosa quisiera aclarar que pues aún no soy doctor, quisiera ya hacerlo, pero bueno, estoy iniciando mis estudios de doctorado justamente en temas de prospectiva y emprendimientos de base científico-tecnológica. Sin embargo, durante el año pasado me dediqué a estudiar las redes agroalimentarias de Ecuador. Hice 2 trabajos de investigación bastante extensos. En realidad le dediqué 1 año y 8 meses más o menos a estudiar esto y pues salieron 2 publicaciones de estas investigaciones. A continuación les voy a presentar mi pantalla para poder ver la presentación que corresponde al día de hoy. Un segundo. Muy bien. Ahí ya está, Cristian. Ok, perfecto. Bueno, la presentación que voy a hacer hoy está titulada como Escenarios prospectivos para la innovación en una red agroalimentaria de Ecuador. Como les indicó Mauricio, muy bien, yo soy de Ecuador y específicamente de la ciudad de Santo Domingo. Y pues he realizado varios estudios sobre estas redes agroalimentarias a nivel nacional y también en la provincia en la que vivo. Entonces, el tema que vamos a revisar hoy es específicamente del caso de Santo Domingo, ya que pues tiene el despliegue metodológico más robusto con el que he trabajado en realidad. Y pues aquí también intervino otro prospectivista, que es mi coautor por excelencia, que es Joshua Hurtado, es mexicano, es mi gran amigo en el mundo de la prospectiva. Bueno, ahora a manera de introducción y sobre todo quiero dejar claro que en lo que quiero enfatizar aquí, más que en los datos que justifican la investigación y más que todo lo que se ha abarcado en el planteamiento del problema, lo que yo quiero sacar a relucir es la propuesta metodológica que se ha estructurado para hacer este estudio. Entonces, de forma muy breve voy a explicar esto, ¿qué son redes agroalimentarias? Pues las redes agroalimentarias son sistemas o modelos de gran complejidad, ya que estos abarcan muchísimos eslabones. Es decir, una red agroalimentaria ya no se limita nada más a este eslabón que abarca la fase productiva, sino que abarca la fase de producción, de transformación, de comercialización, de distribución y de consumo. Entonces, una red agroalimentaria es algo mucho más complejo que nada más producir alimentos. Ahora, ¿por qué hablar de innovación? En vista de que en Ecuador la industria cárnica, que es con la cual estamos trabajando, es decir, esto trata de la red agroalimentaria de carne bovina. Entonces, dentro de esta red agroalimentaria ya hay una curva de aprendizaje bastante considerable, así que la única forma de destacar o de despuntar dentro de este mercado es a través de la innovación. Pero aquí hay que aclarar también que la innovación no se refiere nada más a modernizar un poco el producto final. Es decir, aquí se trata más bien del valor que pueda percibir el consumidor, pero esto como un reflejo de los cambios que se pueden producir a nivel de mercadeo, de comunicaciones, de tecnologías y un gran etcétera, ¿sí? Que corresponde a todas las disrupciones que se pueden generar dentro de esta red agroalimentaria. Ahora, escogimos esta red de carne bovina, ¿sí? Porque a raíz de la pandemia, a causa de la COVID-19, pues se generaron muchísimos cambios y hay un 15% con el que contribuía América Latina al mundo, de las, pues, 68, de los 68 millones de toneladas de carne que se producen en el globo. Entonces, el 15%
un 15% de lo que aportaba Latinoamérica se redujo. Entonces, esto ha sido pues aprovechado por mercados más desarrollados en este campo, que serían Estados Unidos, por ejemplo, India, Rusia también. Y pues si ya nos vamos limitando un poco más al caso ecuatoriano, si en Ecuador, por suerte, somos un país que puede o que está en la capacidad de abastecerse, producimos 220 millones de toneladas de carne, perdón, 220.000 toneladas de carne, ¿sí? Anualmente. Y pues lo que nosotros requerimos para poder cubrir la cuota que exige el mercado es de 200.000, así que somos autosuficientes para abastecernos de esta carne bovina. En el caso de Santo Domingo, se ha escogido esta red específicamente porque se tiene acceso a los actores sociales más relevantes. Además, esta, aunque es la quinta red agroalimentaria en términos de población bovina, en realidad tiene muchas ventajas y muchas potencialidades de cara al futuro, ya que está ubicado en el punto neurálgico, ¿sí? Estratégicamente por su ubicación geográfica. Además, cuenta con los centros de faenamiento más modernos del país y además cuenta con una carne de un valor genético sumamente alto. Entonces, más bien, los problemas se ven por la parte organizacional, es decir, no se han podido vincular o integrar muy bien los participantes de cada uno de los eslabones. Por eso, otra vez más, cobra relevancia esta lógica de red. Ahora, ¿por qué abordarlo desde la perspectiva? Se decidió eh, hacer un estudio prospectivo sobre esto, ya que cuando revisamos la literatura y revisamos otros casos que se realizaron en redes agroalimentarias de Europa o de Estados Unidos, lo que se podía evidenciar era que para generar un cambio, ¿sí? Estructural, un cambio innovador, pero bastante profundo, se requería de un periodo superior a una década, ¿sí? Para una red agroalimentaria que es semejante a la de Santo Domingo. Entonces, nosotros decidimos plantearlo hacia el año 2035 con ese horizonte temporal y pues, como ya lo dije, basándonos en pues, la evidencia empírica que hay y también pues, la información publicada en revistas de alto valor. Ahora bien, aquí tenemos algunos objetivos, los cuales los voy a leer de forma muy rápida. ¿Sí? El objetivo general es plantear los escenarios plausibles, no olviden esto, ¿sí? Para la innovación en la red agroalimentaria de carne bovina de Santo Domingo de los Áchilas al año 2035. Ahora, los objetivos específicos de forma muy concisa son, el primero, determinar las variables clave dentro de esta red agroalimentaria. El segundo es identificar la fuerza y postura de los actores sociales que inciden sobre esta red agroalimentaria. Y por último, definir la ruta de acción adecuada para la consecución del escenario deseado en esta red agroalimentaria. ¿Ok? Entonces, como este es un trabajo de investigación bastante amplio, pues tratamos de abordar todos los apartados que podría conllevar un paper, ¿sí? Porque igual esto se remitió a un journal específico de Foresight. Entonces, aquí tenemos una perspectiva teórica que se desarrolló en función de tres pilares, ¿sí? El primero, el de estudios de futuros y tipologías de escenarios, en donde se trató de abordar por completo una corriente voluntarista, ¿sí? Tratamos de dejar el determinismo lo más de lado posible, ¿sí? Y nos apoyamos muchísimo en dos escuelas, específicamente la escuela francesa de prospectiva y la escuela anglosajona. Aunque van a encontrar el triángulo de futuros, que es, tal vez algunos aquí tendrán una discusión en si es más del foresight o si es más bien de los estudios críticos de futuros. Sin embargo, pues se adaptó bastante bien esta herramienta. En cuanto a las metodologías destacadas que se revisaron, pues hay un sinfín, desde metodologías clásicas como la de Godet hasta modelos que son hibridaciones, que mezclan la ciencia ficción con los futuros, como por ejemplo lo que trabaja Medina con Jean Paul Pinto, que es mi compatriota. Y en cuanto a los escenarios, nos decantamos por los escenarios plausibles, ¿sí? Ya que hablar de probabilidades parece que ha quedado ya un poco relegado y es un poco obsoleto hablar de probabilidades en vista de que la previsión o la dimensión de la previsión ya no es tan relevante, más bien tenemos que tratar de crear escenarios que nos permitan construir desde el presente, no prever lo que va a pasar, sino mejor anticiparnos y construir el futuro que queremos. Los otros dos pilares serían el de la innovación, y para esto nos basamos mucho en el manual de Oslo, ¿sí? Y las redes agroalimentarias de carne bovina. Hicimos una revisión de algunos casos de éxito, ¿sí? En temas de innovación en estas redes en América Latina, en donde, pues, sobre todo sobresalen los casos de Argentina, por ejemplo, de Brasil y de Uruguay.
Ahora, esta es la parte que yo consideraría que es la más importante de esta presentación, ya que trata de la propuesta metodológica que se estructuró para hacer este estudio. Como pueden ver, hay algunas innovaciones metodológicas aquí y se ha tratado de hacer el trabajo de la manera más rigurosa posible. He tratado de segmentar aquí de dónde hemos tomado o de qué escuela hemos tomado algunas herramientas. Por ejemplo, en esta zona pueden ver que hay varias herramientas de la Escuela Francesa de Prospectiva, desde la fase 1 hasta la número 5. Entonces, en la fase 1 lo que hicimos fue una selección de expertos. Conformamos un panel de expertos, ¿sí? En el cual se integraron personas del sector público, se integraron personas que son parte de la academia, ya sea como o sea, docentes e investigadores, y se integraron empresarios del sector cárnico. Entonces, para hacer esta selección de expertos, lo que hicimos fue emplear el coeficiente de competencia experta K, ¿sí? Y a través de esto pudimos filtrar a los expertos para saber si es que ellos se autopercibían como expertos y también para evaluar desde dónde nos están dando sus respuestas, es decir, desde la intuición, desde los trabajos que ellos han leído, desde las investigaciones que ellos han realizado o desde dónde. Entonces, de esta manera teníamos un poquito de rigurosidad y mayores criterios para justificar que tales participantes sí son expertos. Entonces aquí, además del coeficiente de competencias, pues sabemos que no es un indicador por sí solo, sino que se nutre de otros dos, que es el coeficiente de conocimiento y el coeficiente de argumentación. Entonces pudimos crear un panel de expertos con 12 participantes. En la segunda fase, que es la de comprensión del sistema, o el diagnóstico, como le quieran decir, o diagnosis, no hay ningún problema, empleamos las siguientes herramientas. Un environmental scanning, ¿sí? Que es un análisis del entorno. Se hizo una matriz IE de factores internos y externos, se realizó un taller participativo, porque todo esto trató de hacerse de forma o a través de la reflexión colectiva, ¿sí? Y finalmente se buscaron algunos cambios esperados para el futuro, que pues iban en tres categorías: los cambios presentidos, los cambios anhelados y los factores o cambios temidos. Entonces, de esta manera se pudo realizar una comprensión del sistema en algunas dimensiones temporales también. Esta sí es una innovación metodológica y es algo que, pues bueno, pueden encontrar ya en un paper que salió a inicios de este año en una revista chilena de estudios políticos y estratégicos. Ahí fue la primera vez donde pusimos a prueba esta innovación que se sustenta en una sentencia que hace Godet en su texto de la anticipación en la acción, y él dice que, pues bueno, dentro de los estudios prospectivos, más que los niveles de subjetividad, más que bajar los niveles de subjetividad, lo que nos debe interesar es incrementar los niveles de concordancia. Y sobre esta frase se ha hecho mucho eco, ¿sí? En otros libros. Por ejemplo, Gándara, él lo repite y cita esta frase de Godet en su texto de la construcción del futuro. Entonces, diseñamos un cuestionario a través de una escala, y esta escala fue validada con algunas pruebas piloto, en donde siempre tuvo valores superiores a 0.8 en el alfa de Cronbach. Luego, pues se aplicó esta escala en una especie de instrumento de consulta, y los expertos pues procedieron a decirnos si el listado de variables inicial, ¿sí? Pues ellos estaban de acuerdo con él o no. Entonces, ellos empezaban a calificar si estas variables escogidas, ¿sí? En realidad ellos estaban totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, claro, pasando por unas escalas intermedias. De esta forma, pues se hizo un cálculo del coeficiente W de Kendall, que es un coeficiente, una prueba de concordancia, ¿sí? A través del software SPSS, no fue tan complejo, y pues obtuvo un valor bastante alto que ya lo veremos más adelante. Por lo tanto, una vez que hubo concordancia, ¿sí? Se tuvieron que agrupar ciertos factores para que exista niveles de concordancia más altos, ¿sí? Y una vez que todos estuvieron de acuerdo, estas variables ingresaron al MICMAC, ¿sí? Y aquí vemos que en la cuarta fase hay un análisis estructural, en la quinta un análisis de los actores, ¿sí? Con el método MACTOR, y luego pasamos a utilizar estas herramientas que son más bien del Foresight, obviamente, una escuela anglosajona, ¿sí? Tratamos de generar escenarios plausibles, y para esto utilizamos el triángulo de futuros 2.0, ¿okay? Que es más bien una contribución metodológica de Alessandro Fernani, con quien tengo una buena relación, ¿sí? Y pues he podido aprender la herramienta de su mano, así que pues se hizo un trabajo bastante interesante aquí, y finalmente se empleó el backcasting para crear algunos itinerarios de cambio. Entonces, esto es lo que se hizo como estrategia metodológica, y ya vamos a ver cuáles fueron los resultados. Como pueden ver aquí, en
en la parte de diagnóstico se hizo una división porcentual, ¿sí? Y un radar del análisis del entorno. Entonces podemos ver que los factores que mayor incidencia tenían en este caso eran los tecnológicos y los económicos, ¿sí? Esto, pues bueno, no quiero entrar en muchísimos detalles aquí porque nos demoraríamos bastante revisando solo la parte del análisis del entorno. Sin embargo, es importante pues resaltar esto de que los factores tecnológicos sí son bastante críticos y los económicos también, y como sabemos, si la cuestión económica está un tanto limitada o condicionada, va a ser bastante difícil sobreponernos a esta obsolescencia en temas tecnológicos. Por lo tanto, ya vemos un problema de entrada. Ahora bien, en esta parte, en la matriz Y, como vemos la burbuja, y si pues si tenemos nociones de administración estratégica o de planeación estratégica, sabemos que esta herramienta, según indica David Fred, por ejemplo, nos, eh, nos da una guía de acuerdo al cuadrante en el que recae esta burbuja. Como se encuentra en el primer cuadrante, lo que nos diría este diagnóstico es que pues nuestro sistema, que en este caso esta red agroalimentaria de carne bovina, está bastante, digamos, retrasada en comparación a los demás. Es decir, tiene estrategias muy imitativas, ¿sí? Y muy defensivas, es decir, no aspira para nada a ser el pionero dentro de esta industria. Además, hay una desconexión en muchos, digamos, en algunos enlaces que podrían ser estratégicos para el desarrollo de la red. Por lo tanto, dentro del diagnóstico vemos que las cosas están bastante complicadas hasta aquí. Ahora, pasando un buen tanto en los resultados, llegamos a esta parte de la depuración y el listado de variables. Como les había indicado, pues primero se hizo un listado inicial de variables. Este listado inicial contaba de 54 variables, ¿sí? Una vez que se aplicó el instrumento de consulta, en la primera ronda no hubo concordancia, no hubo una concordancia significativa. Por lo tanto, además del instrumento de consulta, con esta escala que estaba validada, se emplearon unos códigos de colores que podrían asemejarse un poco al abaco de Regnier, y pues de esta manera, en realidad era como unos códigos de colores para indicar, según los expertos, qué variables deberían agruparse o qué variable es más representativa y abarca otras de las que estaban en el listado. De esta manera, se pasó de 54 variables a un total de 31. De esta manera se redujo bastante el listado de variables y el sistema quedó pues delimitado de una manera más compacta y mucho más, con variables mucho más representativas. De esta forma, se procedió a hacer, con este listado, se procedió a hacer otra prueba de concordancia y esta vez ya se obtuvo un valor sumamente alto, ¿sí? Que es de 0.94, ¿sí? Si lo redondeamos. Eso quiere decir que el nivel de concordancia es bastante alto. Entonces, una vez que teníamos esta garantía, pues podíamos proceder a realizar el análisis estructural. Y como indica aquí, pues se descartaron 23 variables. Ahora, cuando se realizó el análisis estructural, obtuvimos este plano de influencias, dependencias indirectas con el método MICMAC. Como vemos, en la zona de conflicto, como la llama Francisco Mojica, encontramos 8 variables clave, ¿sí? Esta vez decidimos no dejarlo tan a nuestro criterio por la ubicación. Es más, quisimos hacer un corte con los valores, es decir, utilizando las coordenadas del plano, que es algo que pues no habíamos visto antes en otro paper y siempre nos cuestionábamos por qué no hacen un corte para tener unos valores de referencia. Por lo tanto, todo lo que estaba por encima de 350 en niveles de influencia y dependencia, lo empezamos a colocar como variables clave, por su alto nivel de influencia y dependencia, obviamente. De esta manera se obtuvo como variables clave a los programas de desarrollo local, la transición hacia la bioeconomía, los cambios en las preferencias del target, la formación del capital humano, los incentivos gubernamentales, la biotecnología animal, la calidad del producto y por último las estrategias de innovación. ¿Sí? De todas estas variables, de las 31, pues estas fueron las variables clave. Muy bien, ahora estas variables clave pasaron al método Mactor, ¿sí? En donde pues más adelante vamos a ver que se convirtieron en objetivos o retos a futuro, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, lo que se trató de hacer fue pues cumplir con nuestros objetivos, que por una parte nos pedían ver la fuerza y la postura de los actores. Por lo tanto, quisimos ver cuál era su nivel de influencia y dependencia. Con el software de Lipsor, pues es bastante práctico este ejercicio, ¿sí? Y aquí vemos pues cuáles son los actores dominantes, los dominados, los de enlace y los autónomos. De esta manera, pues, además de saber dónde recaen en el plano, lo que quisimos observar fue cuáles eran más fuertes a través de sus relaciones
de fuerzas QI, ¿sí? Que es pues la relación de fuerzas más completa, la más sofisticada que nos puede proporcionar el MACTOR, el método MACTOR. Entonces, aquí se obtuvo que los actores sociales más importantes o los más fuertes, ¿sí? Son la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, las redes municipales de mercados, otras asociaciones de productores y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿sí? Lo cual, pues, con lo cual los participantes, es decir, el panel de expertos, estuvo bastante de acuerdo en realidad. ¿Listo? Una vez que se realizó esto, ¿sí? Y ya teníamos muy claras las variables clave, teníamos muy claros también quiénes eran los actores sociales más fuertes y cuál era su postura. Además, obviamente, claro que aquí los resultados están muy resumidos, pero además de esto, pues también se obtuvo el gráfico de convergencias y divergencias, se obtuvieron estos balances que nos proporciona el método MACTOR, ¿sí? Para saber quién está de acuerdo y quién, pues, de momento no, en la consecución de uno de los retos a futuro. En esta parte hicimos un mapeo del futuro, ¿sí? Como no es una innovación metodológica como tal, pero sí es una integración bastante llamativa, porque no lo habíamos visto antes. Entonces, en este caso, pues tratamos de mapear en 3 dimensiones nuestro sistema. Lo que se hizo fue, pues en este caso muy específico de entrada, se siguieron las guías metodológicas de Sohail y Nayatullah, y pues se empezó a calcular todo en 3 dimensiones. Los tirones del futuro, los pesos del pasado y el empuje del presente. De esta manera, pues se encontraron se encontró mayor información, pero que también estaba muy ligada a lo que se obtuvo en el diagnóstico. Por lo tanto, aquí todo sirvió como un ejercicio de retroalimentación y cada vez había pues mayor conocimiento y aprendizaje para los participantes del panel y para nosotros como investigadores. Aquí nos dimos cuenta, pues les voy a hacer lectura de los factores más importantes que se encontraron en cada una de estas dimensiones. En los tirones del futuro, lo más importante fue el mayor aprovechamiento de innovaciones científico-tecnológicas, ¿sí? Que es algo que se está viendo a través, por ejemplo, de temas legislativos que se vinculan con esto, del presente, ¿ok? Hay una nueva ley orgánica de emprendimiento e innovación que pues promueve muchísimo todo lo que nosotros queremos hacer con esta red agroalimentaria. Y en cuanto a los pesos del pasado, sí hay algunas cuestiones que pues nos hacen digamos, sí cumplen su rol de peso, nos hacen más complejo este reto de modernizar la red agroalimentaria. Y pues es que hay inversiones privadas muy reducidas en el sector, por ejemplo, ¿sí? Y que además todos los registros y todos los temas de comunicación están bastante desintegrados dentro de los eslabones. Así que tal vez se podría innovar en temas de, por ejemplo, producción, pero no en todos los eslabones. Así que ese ya es un limitante para nosotros. A partir de todo el aprendizaje que se obtuvo, utilizamos esta matriz 2x2, ¿sí? O este método de la doble variable, o los ejes de Petri-Schwarz, como ustedes le quieran denominar. Y pues creamos estos ejes en función del nivel de innovación en la red agroalimentaria, que puede ser alta o puede ser baja, ¿sí? Y también de acuerdo a las condiciones del entorno. Entonces, estas condiciones del entorno pueden ser desfavorables o pueden ser favorables. ¿Cómo se nos ocurrió crear estos ejes o de dónde salen? Esto sale en realidad de la agrupación de acuerdo a las familias a las que pertenecen o a una familia muy representativa de las 8 variables clave. Es decir, estas 8 variables clave se distribuyeron entre estos ejes. Y fue una distribución que, pues, por su naturaleza, es decir, por la naturaleza de las variables, encajaba bastante bien. Así, de esta manera se generaron 4 escenarios plausibles, y ya vamos a ver cómo nos aseguramos de que estos reflejen verdaderas alternativas de futuro. Como ven, el primer escenario es el de innovar contracorriente. Aquí el nivel de innovación es bastante alto, pero las condiciones del entorno son desfavorables. En este segundo escenario, que es el de pioneros nacionales, el nivel de innovación es alto, ¿sí? Y las condiciones del entorno son favorables. En el escenario número 3, las condiciones del entorno son desfavorables, pero además hay una baja innovación en la red agroalimentaria, así que este sería como el peor escenario posible. Y en cuanto al último escenario, lo hemos denominado como oportunidad perdida, porque aquí las condiciones del entorno sí eran favorables, pero hubo una baja, o habría una baja innovación en la red agroalimentaria. Aquí se hizo una especie de votación, y a través de esta votación se decidió que el escenario deseado, obviamente en este caso, ¿sí? Era el de pioneros nacionales, ¿ok? Como les dije, aquí no tratamos de hacer la dimensión
predictiva de los estudios de futuros, quisimos dejarla un poco de lado aquí, más bien quisimos trabajar totalmente con anticipación y desde un enfoque muy proactivo. Así que trabajamos con cuál sería nuestro escenario deseado, pues si se quiere utilizar ya terminología muy de los estudios críticos, sería nuestro escenario preferido. Ahora bien, como les había dicho, las variables clave para ingresarlas al método Mactor se convirtieron en retos a futuro, o también los pueden denominar como objetivos estratégicos de largo plazo. No hay ningún problema con esto. Y pues cada uno de las variables se convirtieron en estos objetivos, ¿sí? Como pueden ver, son 8 bastante sólidos y que sí requerirían de digamos, de un proceso gradual que abarcaría los 15 años que se planteó para el horizonte temporal. Lo interesante aquí es que, a pesar de encontrarnos con números de acuerdos y de desacuerdos, finalmente siempre el grado de movilización es bastante alto, lo cual pues nos da la impresión de que sí es posible alcanzar este escenario, ¿sí? Pero hay que saber muy bien qué actores deben estar articulados para alcanzarlo. Aquí ustedes tienen una representación gráfica, ya que se me hacía un poco tedioso poner las narraciones de los 4 escenarios, ¿sí? Así que los puse a través de unas ilustraciones y para que tengan una pequeña noción de escenarios y sobre todo en este que es el deseado, sin el de pioneros nacionales, pues como ven lo que tratamos de resaltar es que hay una gran adopción tecnológica, que hay mayor integración, los temas logísticos son bastante buenos y pues la ganadería de precisión aquí se ha adoptado casi en su totalidad. Además somos en este futuro alternativo, seríamos pues la red más innovadora y la número 1 del país en temas de tamaño poblacional y además en temas o en el tamaño de nuestras exportaciones. Aquí, pues, tratamos de garantizar que nuestros escenarios sí representen alternativas de futuro, es decir, buscamos 2 cosas, que no haya una proyección de la obsolescencia del presente y además que estas alternativas no sean redundantes entre sí. Por lo tanto, se empleó este triángulo de futuros 2.0, que es la innovación metodológica que he comentado de Alessandro Fargnani. Y en este caso, pues acudimos a una especie de votación una vez más, ¿sí? Y esta plantilla y toda la guía metodológica la proporciona Alessandro en un paper que publicó el año pasado. De esta forma se empezó a hacer una valoración de qué tan acentuado creen ellos que están las 3 dimensiones de tiempo que hemos considerado en el triángulo de futuros. Entonces ellos recibían nuestras narraciones, las leían y ellos nos iban indicando qué tan acentuado estaba, por ejemplo, el tirón del futuro en el escenario 1, qué tan acentuado estaba el empuje del presente en este escenario, qué tan acentuado estaba el peso del pasado en este escenario, y así con cada uno. Una vez que se obtuvieron todas las respuestas de ellos, pues se procedió a sacar un promedio y se graficó este triángulo de futuros 2.0. Lo interesante fue que en la primera consulta, el escenario que ustedes lo ven de color amarillo, que es el número 2, que es nuestro escenario deseado, y el escenario número 1, este de color turquesa, se chocaban en esta parte del tirón del futuro. En esta arista ellos eran bastante redundantes, es decir, no había una diferencia significativa en cuanto a los tirones del futuro. ¿Qué tan presentes estaban estos factores en cada una de las narraciones? Por lo tanto, tuvimos que corregir la redacción. Las narraciones se contaron de diferente manera, se acentuó mucho más lo que debía acentuarse en el escenario 2 de Pioneros Nacionales. Después de esto se repitió este ejercicio de hacerles leer las historias, los expertos las leyeron y una vez más evaluaron y pues ahora sí obtuvimos escenarios que reflejan 4 alternativas muy distintas y nada redundantes del futuro. Ahora bien, en cuanto al backcasting, que fue empleado para crear itinerarios de cambio, es decir, se hicieron una especie de votaciones a través de matrices y para saber cuál era más importante y qué grupo o qué itinerario, es decir, qué grupo de cambios innovadores requerían de otros para alcanzarse. De esta manera, pues partiendo del presente, se crearon estos 3 itinerarios. El primero es el de consolidar un sistema de producción de carne orgánica. El segundo es automatizar los procesos productivos con paquetes tecnológicos gubernamentales, ¿sí? Esto para el año 2025. Con
Habiendo logrado esto, hacia el año 2030 ya se podría pensar en un segundo itinerario, ¿sí? Con un segundo grupo de cambios innovadores, en donde se incrementa la calidad del producto final, se pueden producir dispositivos técnicos y productos informáticos especializados, ¿sí? Y se puede crear un sistema de bioeconomía. Del 2030, ¿sí? Habiendo logrado todo esto, hasta llegar al 2035, que es nuestro horizonte temporal, pues ya podemos hablar de una consecución de nuestro escenario deseado, ¿sí? A través de, pues ya algunos resultados que serían palpables, como liderar en la colocación de productos cárnicos a nivel nacional, ¿sí? Contar con el ganado de mayor valor genético del país y finalmente establecer la red agroalimentaria con mayor integración intereslabón en Ecuador. Entonces, aquí tenemos algunas conclusiones, ¿sí? La primera es que existen las condiciones, los recursos y el conocimiento necesarios para evitar la proyección de la obsolescencia en esta red agroalimentaria. La segunda es que los ejes que configuran el porvenir de esta red agroalimentaria en términos de innovación se relacionan con su capacidad de tecnificación y modernización a lo largo de cada eslabón, así como con las condiciones del entorno. Como tercera conclusión, las alianzas se presentan entre actores con muy alta incidencia y los conflictos con aquellos que tienen una incidencia moderada. Es importante recordar que si bien el futuro se construye colectivamente, nunca se podrá realizar sin el apoyo de los sectores sociales dominantes. Y por último, como cuarta conclusión, la ruta de acción establecida será de ayuda para que los encargados de la planificación local formulen y ejecuten los programas y proyectos que desarrollarán las condiciones para que los itinerarios de cambio innovadores puedan generarse y finalmente se alcance la visión deseada en un lapso estimado de 15 años. Esa sería mi presentación. Estoy abierto y dispuesto a escuchar todas las preguntas y comentarios que tengan acerca de esto. Y pues les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, Cristian. Pues abiertos estamos a las preguntas o a los comentarios que ustedes quieran hacer aquí directamente con él. Y quienes tienen incluso a su disposición el micrófono, pues con toda confianza pueden hacerlo de viva voz. ¿Dónde podemos encontrarte, Cristian? Si puedes volvernos a mencionar, por favor. Sí. Necesitan, si quieren una dirección de correo electrónico, les voy a dejar una en la cual pueden contactarme. Sí. Me parece que te la envié como mensaje directo. No te preocupes, yo ahorita aquí la paso a todo el mundo a través del chat. Es cristian.hernandez@iaen.edu.es. Ahí pueden ponerse en comunicación con él. Y pues seguimos teniendo todavía algún tiempo disponible si tienen alguna pregunta. Aquí Nilton Vilela nos pregunta, bueno, te pregunta, Cristian, consulta, no vi o se me pasó. La pregunta es, ¿y el consumidor final en qué parte está del proceso? Ok, muchas gracias por la pregunta, Milton. Bueno, dentro de pues, todo el estudio que se realizó, hubo justamente una variable clave que correspondía a las preferencias del target, en donde se trató de analizar algunas tendencias, ¿sí? Que tienen que ver con algunas causas sociales que se estaban presentando, y es aquí donde vimos muchas implicaciones. Por ejemplo, en los grupos animalistas, ambientalistas, veganos, etcétera, todos estos grupos que pues promueven una causa que no sé si será tendencial, o no sé por cuánto tiempo se pueda sostener, pero ellos estaban configurando de cierta manera las preferencias de consumo de los clientes, ¿sí? O de los clientes potenciales, y pues sí entró en consideración. Es más, dentro de la narración de nuestros escenarios, se hablaba tal vez de una producción mucho más, digamos, menos agresiva con los animales, es decir, no sé si has visto el documental Super Size Me 2, en donde pues se habla de cómo ahora la producción de alimentos debe ser pues bastante amable con los animales que nos están proveyendo de carne, ¿no? Entonces, se trataba de hablar de una producción más orgánica y menos violenta. Entonces, en ese punto, pues intervenían
los consumidores. Gracias, Cristian. De acuerdo. Gracias, Cristian. Pues agradecerle su presencia a todas y a todos. Agradecerte a ti, Cristian, que hayas podido darnos esta ponencia y agradecerte tu participación en el evento. Y bueno, aquí te preguntan en dónde podrían conseguir tu investigación. Ok, muchas gracias. Este paper, o bueno, el de esta investigación, va a salir en un journal de Foresight, que es de Rusia. Foresight, no recuerdo el resto, lo lamento, pero la investigación que es más bien a escala nacional, la puedes encontrar en la revista de Estudios Políticos y Estratégicos de la Universidad Metropolitana de Chile. Entonces, ahí tienes otro ejemplo bastante claro y bastante robusto como este, de cómo hacer un estudio prospectivo para redes agroalimentarias. Solo que ese no está enfocado en innovación, ese paper está enfocado en, digamos, los escenarios probabilísticos para la internacionalización del sector agroalimentario de Ecuador. Entonces lo puedes buscar ahí en la revista de Estudios Políticos y Estratégicos de la Universidad Metropolitana de Chile. Gracias. Marco Tovar, hola Marco, ¿cómo estás? Marco te pregunta, Cristian, ¿cuáles serían los métodos de control para asegurar el cumplimiento de las acciones hacia los cambios innovadores? Es una muy buena pregunta, Marco. En realidad, hemos estado pensando en la creación de varios indicadores, ¿sí? Nuestra primera opción era pensar en el diseño de un balance de scorecard de primer y de segundo nivel que esté adaptado pues, a la realidad del sistema y a la propuesta que estamos haciendo. Pero como empezamos a ver, en realidad vamos a necesitar muchos indicadores que, como Kaplan y Norton lo mencionaría, son más bien indicadores provisionales, ¿sí? No indicadores financieros en su totalidad, indicadores, digamos, ya preestablecidos o genéricos. Entonces, estamos aún en eso. La idea sería crear un cuadro de mando, pero no el cuadro de mando integral normal, sino uno más bien que esté nutrido con indicadores provisionales, es decir, indicadores eh, diseñados y ajustados muy bien solo a este estudio, no indicadores tan genéricos. Gracias. Y bueno, igual Marco Tovar te vuelve a preguntar, ¿cómo asignaste la división porcentual en el scanning? Ok, bueno, aquí sí, como les había mencionado, es bastante complejo este método del análisis del entorno. No hice un análisis tan sencillo, en realidad esa fue una de las partes más extensas del estudio. Se trabajó con ponderaciones, así que fue bastante pesado trabajar con escalas y ponderaciones porque medimos para cada factor su nivel de intensidad, su tendencia y además su importancia para la red. Es decir, habían 3 criterios y dentro de cada uno de estos criterios había una escala para escoger. Entonces, de acuerdo a esto, se asignaron ponderaciones previas. En realidad, esta forma de realizar el environmental scanning da espacio para hacer una sola publicación de esto. Es decir, fue realmente extenso. Tuvimos que crear escalas y asignar ponderaciones. Gracias. Pues bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias a todas y a todos por su presencia. Y en 5 minutos, a las 2:45, continuamos con el programa. Que bueno, el día de hoy es un programa bastante completo, bastante nutrido. Tendremos a Jonathan Marcelo de la World Futures Studies Federation. Él es de Perú y nos va a dar la conferencia Prospectiva y Sistemas de Innovación para el Hackeo del Futuro. Entonces, pues sigan por aquí. Ahora nos encontramos en 5 minutos más y muchas gracias. Gracias.